muy contento por muchas cosas, la verdad. La verdad que octubre está siendo un buen mes. Pero también tenía una preocupación, tenía una carga en mi corazón acerca de lo último que estuvimos hablando en la semana pasada. No sé si alguien se acuerda. ¿Sí, no? ¿De qué hablamos? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos? Yo me he pegado un paseo por Málaga y no parece aquello que esté con mucho policía, mucha bomba, no parece que haya cosas raras, ¿no? Y realmente el domingo pasado hablamos de que estamos en guerra, pero me quedé con una preocupación porque no sé si todos llegamos a captar el mensaje. Y el mensaje no fue malo, simplemente que era para ti y era para mí. Y yo no sé si todos hemos entrado un poco en esta dinámica. Entonces me gustaría poder compartir hoy algunos aspectos de la guerra. No me voy a poner muy militar, ¿vale? Pero quiero que nos quedemos con este título y es ser entendidos. Di conmigo, entendidos. Muy bien. Los otros se la ha comido la lengua al gato, pero o están concentrados. Hay que ser entendidos no solo en la palabra, sino también hay que ser entendidos, dice la palabra de Dios, en los tiempos que estamos viviendo. Y cuando nosotros nos dice desde la semana pasada que estamos en guerra, tenemos que entender que eso forma parte de un tiempo específico. No es que la guerra se acabe, ¿por qué? Porque dice la palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y él no se cansa. Pero nosotros siempre tenemos un poco esa lucha con nuestro viejo hombre, tenemos la lucha con el enemigo y eso no acaba nunca. Pero la palabra no era solamente, oye, que el enemigo quiere hacerte daño y tienes una lucha. La palabra es estamos en guerra. Y cuando nosotros estamos en guerra, estamos en un periodo de guerra. Estamos en un periodo en el que necesitamos estar unidos para presentar frente a lo que se está viniendo. Porque si nosotros recordamos, ¿cuál era la palabra que venimos hablando desde principio de año? Esforzado, valiente, decidido, ¿para qué? Para alcanzar la promesa. Y nosotros estamos yendo de texto en texto, viendo que la promesa que tenía el pueblo de Israel era la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Estamos más o menos en contexto o alguien está muy perdido y no me está siguiendo, no? Nosotros vamos a alcanzar la tierra prometida. Y yo me quedé pensando en una cosa. Cuando decimos, ¿quién quiere la herencia? A ver, ¿quién quiere la herencia aquí? Claro, ahí no se quita ninguno, ¿no? Pero no sé si nos acordamos del contexto, que lo que había en esa tierra prometida cuando los espías fueron a mirarla, ¿qué había en la tierra prometida? Había gigantes. Entonces todos queremos poseer, y esto no es nuevo, esto ya lo hemos hablado, todos queremos poseer la herencia, pero no todos queremos luchar contra los gigantes, ¿sí o no? ¿O me pasa a mí nada más? Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque estoy seguro de parte de Dios que como iglesia vamos a alcanzar la tierra prometida. ¿Y sabes qué? Esa tierra prometida no solo le hago una analogía espiritual de la bendición que viene, de lo que fluye, leche y miel, creo que también es una tierra prometida donde fluyen cosas físicas. Creo en una estabilidad, creo en una prosperidad para la gente, creo en una situación estable de trabajo, de horarios, de familia, de situaciones que se arreglan, de milagros. Yo lo creo que todo eso está en la tierra prometida y yo lo quiero poseer. No sé si tú lo quieres poseer también, pero eso hay que lucharlo. Y para lucharlo nosotros ahora estamos en un periodo de guerra. Y eso se dijo la semana pasada y yo quiero hoy que maticemos algunos puntos. Entonces, ¿estamos todos aquí? ¿Estamos todos de acuerdo conmigo? Muy bien, pues lo primero que quiero que veamos es que todos estamos implicados. ¿Por qué? Porque en una guerra no pueden estar unos sí y otros no. Y cuando el Señor está trayendo una palabra a esta iglesia, no es que te ha pillado aquí por casualidad, que has venido de vacaciones, que vas hasta una semana. No, si el Señor te ha traído esta palabra a ti, es porque tú necesitas saber que estamos en guerra. ¿Amén? ¿Compartís conmigo? Muy bien, entonces cuando necesitamos saber que todos estamos implicados, hay un problema cuando hay guerra, y es los que no creen que estamos en guerra. Estos últimos 3 días hemos estado en Madrid, pero se me vino una reflexión a la cabeza. Y yo no sé los que han paseado por Madrid y Barcelona, sí sé los que han paseado por ciertas partes de Latinoamérica, o sea que me van a entender perfectamente. Pero yo quiero preguntaros qué pasaría si yo me meto en el metro de Madrid o en el de Barcelona con una mochila abierta de par en par, ¿vale? Grande la cremallera y toda abierta, que se ve así abierta, que esté llena de dinero, de móviles caros, de relojes, no sé, de esas cositas. ¿Qué creéis que puede pasar si yo me subo en el metro de Madrid con esa mochila?
Obviamente, lo más probable que puede pasar es que me roben. ¿Por qué? Porque en esos sitios es conocido que se están produciendo robos, que hay carteristas y se ven los vídeos eso en internet, pickpocket, ¿no? Y están todo el mundo llamando para que la gente esté alerta de los que están robando, ¿verdad que sí? Entonces a uno no se le ocurriría esa estupidez, perdón de la palabra, de meterse en el metro en esas condiciones, ¿verdad que no? Me voy a ir un poquito más duro, más profundo. ¿A alguien se le ocurriría pegar un paseíto por la frontera de Gaza ahora mismo? ¿Un paseo turístico mirando los monumentos? ¿Qué creéis que puede pasar si yo me pego un paseo por la frontera en plena guerra? No tendría sentido, ¿verdad que no? Entonces hay un problema cuando estamos hablando de la guerra espiritual, porque la guerra espiritual no se ve tan fácilmente. Entonces yo te digo que estamos en guerra y tú me dices, sí, Rafa, tira para allá, que se te ha ido un poco la cabeza, ¿no? Pero es una realidad que en el mundo espiritual estamos viviendo una guerra. No solo una lucha temporal, sino ahora mismo estamos en campaña, ¿no? Dice la palabra. Y es importante que sepamos que en esa guerra que está sucediendo a nuestro alrededor, tú estás implicado. Y si tú decides creer que no hay guerra, lo único que te puede pasar espiritualmente es lo mismo que si vas en el metro de Madrid con la mochila abierta o es lo mismo que si te pegas un paseo por la frontera. Vas a salir perjudicado. Porque no es culpa de que, es que nadie me ha avisado. No, si te estoy diciendo que no te vayas al metro de Madrid así cargado, ya te han avisado. Entonces todos en la iglesia estamos avisados de que estamos en guerra. Ahora tenemos que disponernos de la manera correcta. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Entonces la primera preocupación que a mí me entraba con esta palabra era, ¿será que todos sabemos que estamos en guerra? ¿Cuántos creemos que estamos en guerra como iglesia? Hay que entender los tiempos. Entonces, si tú no lo crees, probablemente seas el que más peligro estés pasando. Porque las bombas van a caer igual. Uno tiene que estar preparado, ¿no? Lo segundo que quiero decir en todos estamos implicados es, sí, yo creo que hay una guerra, pero para mí no va, ¿no? Yo prefiero quedarme en la casa tranquilito, yo prefiero, bueno, vengo el domingo, escucho la música que suena de vez en cuando bien y ahí me quedo, ¿no? No, si el Señor te está diciendo que hay una guerra y te está diciendo que tú estás implicado, también hay un peligro grande en quedarse ocioso. Y yo quiero que me acompañéis al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, y la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice el versículo 1, llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. No sé cómo dice tu versión, pero la mía dice, era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Entramos en la trama, ¿no? Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego, ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación. Me gusta esta traducción porque es bien específica, ¿verdad? Se entiende todo, ¿no? Y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. No estaba muy bien visto eso antes, ¿no? Betsabé quedó embarazada, así que cuando mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo, Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida, pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio, junto con los soldados de la guardia personal del rey.
Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó: ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó: mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Estamos siguiendo la historia. Ha pasado que David se había quedado, había mandado a la guerra, ve a una mujer bañándose, obviamente desnuda, y la llama, tiene relaciones con ella, se termina quedando embarazada y llama al esposo de esa mujer, porque era una mujer casada, y empieza toda esta conversación. Es interesante la actitud de Urías, ¿verdad? 12:13. Entonces David le dijo a Urías: quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y a beber hasta emborracharlo. David creía que así Urías se iría a su casa, estando borracho. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana David escribió una carta, viendo que ya no había más solución, y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa, y luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urías. Versículo 22, el mensajero se presentó ante David y al darle la noticia todo sucedió como Joab había dicho. Y entonces el mensajero le dijo: los enemigos nos estaban ganando y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo. Pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías, el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. David le contestó: dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. He querido leer el texto casi entero, me he quitado algunos versículos para que entendamos bien el contexto de esta historia. Porque es una historia atroz. No sé, yo he escuchado algún mientras iba leyendo. O sea, había cosas que quedaban marcadas y no es para menos. Es aterrador lo que pasa en esta historia. Y a mí lo que más me aterra de esto que están contando es que ese David del que está hablando es el rey David que todos conocemos. Es el rey David que ha escrito los salmos, que los leemos y nos transportan al cielo. Es ese mismo del que Dios dice: he aquí un varón conforme al corazón de Dios. David conforme a mi corazón. Y yo me paro a pensar y digo: ¿de verdad alguien con esas características, con esa definición, con ese prestigio, ¿no? Ya estaba siendo rey, con esa condición, puede ser protagonista de esta historia? Y la respuesta es que sí. Porque aquí ninguno nos libramos. El que crea que está justo, mire que no caiga. Aquí no hay mejor por estar arriba o por estar abajo. Estamos todos en el mismo barco. Pero lo que sí es concreto, no me quiero pasar en las barbaridades, no me quiero parar en las barbaridades que hizo, pero sí quiero ir al por qué. ¿Por qué pasó todo esto? Porque no estaba en la guerra. Todo esto sucedió porque él se había quedado ocioso en su casa cuando tenía que estar en periodo de guerra. Y yo no te digo que si tú no entras en esta guerra que el Señor nos está diciendo que estamos, no te digo que vayas a hacer todas estas barbaridades, pero seguro, porque es un principio bíblico, hay algo malo que va a suceder. Y no es culpa de Dios, ni es culpa de la iglesia, ni es culpa de la guerra siquiera. Es culpa de que tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y estamos prefiriendo quedarnos cómodamente en casa. ¿Sabes que yo he experimentado a lo largo de la vida que cuando uno se queda ocioso, la mente solo funciona para cosas malas?
es demostradísimo. Búscale el superlativo que quieras a eso. Pero cuando uno se queda ocioso, yo no digo el descanso, gloria a Dios por el descanso y por las cosas que se pueden hacer buenas. Pero cuando uno se queda ocioso en los tiempos en los que Dios ha mandado a hacer algo, siempre, siempre, siempre van a suceder cosas malas. Entonces esta palabra de la semana pasada a mí me deja una preocupación. Porque claro que sí, confío que es una palabra de Dios, que estamos en tiempo de guerra. Y es una guerra buena. Porque vamos a reventar al enemigo y vamos a entrar en la tierra prometida y nos vamos a cargar a los gigantes. Y yo desde principio de año tengo unos gigantes bien marcados de los cuales están cayendo uno a uno. Todavía queda alguno por ahí, bueno, los terminaremos de reventar. Entonces cada uno tiene su lucha personal y la vamos a tener siempre y siempre vamos a ir mejorando. Pero es importante que entendamos que como iglesia estamos viviendo un tiempo de guerra y hay dos peligros grandísimos. Uno, que no te lo creas, porque entonces el primer bombazo te lo vas a llevar tú y no hay nadie malo. Y lo segundo es que te lo puedas creer, pero no quieras participar. Y ahí estamos en otro problemón. Porque fíjate a alguien tan cercano, tan íntimo con el Señor, ¿cuál ha sido el resultado por quedarse ocioso? Es atroz, a mí esta historia me desgarra el corazón, es de las páginas que siempre me quiero saltar, ¿no? Entonces, punto número 1 que yo quiero dejar claro en esta mañana es que todos estamos implicados. Así quiero que repitas conmigo, yo estoy implicado. Yo estoy implicado. Preferiría no estarlo, yo también me quiero quedar al margen, pero no puedo decidirlo, porque es un peligro. Vamos a ir a por la tierra prometida y vamos a alcanzar esas promesas que Dios tiene para mí. ¿Amén? Entonces, punto número 1, quiero que sepas que todos estamos implicados. Y si este punto ha quedado claro, y espero que sí, y luego ya tú lo trabajas con el Señor, ¿no? Quiero que tengamos también en cuenta el punto número 2. El último punto es que Dios cuenta contigo para esta guerra. ¿En qué sentido? No quiero decirte solamente que esta guerra va contigo, sino que tú tienes que ser protagonista en esta historia. Tú tienes que ser parte activa en esta guerra. Y quizás no vas a ser como Urías, que vas a ir al frente, pero no pasa nada. Todo el mundo tenemos algo que hacer. Todo el mundo tenemos una parte que sumar. Lo que sí es importante es que sepamos que yo tengo un papel fundamental en esta guerra. ¿Lo crees? Porque si no, puedes entrar en los peligros anteriores. Y no es que sea malo, es que es la verdad. Es lo que pasa en el metro de Madrid, es lo que pasa en el metro de Barcelona y es lo que pasa si caminas por la frontera. Es información, no te estoy maldiciendo. Es lo que está pasando en este tiempo. Y si tú no lo tomas, puedes correr peligro. Entonces, lo segundo que quiero que veamos, sabiendo que Dios quiere contar conmigo, yo voy a decir, ¿tú me ves a mi cuerpo militar? Yo no tengo conocimientos militares. De hecho, ni me gusta la guerra, soy medio hippie para esas cosas, yo medio paz para todo, ¿no? No me gusta la violencia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del reino espiritual. Entonces, Dios quiere contar conmigo y yo debía decir, bueno, pero es que yo no sé nada de esto. Bueno, perfecto, entonces necesito preparación. Y la preparación no es formación militar, es formación espiritual. Y necesitamos recibirla. Entonces, cuando nosotros conocemos que voy a estar en una guerra, y yo no sé cuántos de aquí creen que están preparados para la guerra espiritual, y gloria a Dios los que ya lo estén. Pero yo reconozco que a mí me faltan cosas por aprender. Y no sé cuál es tu situación. Entonces, tanto sepas como no sepas, lo importante es que nos preparemos. Y para prepararnos, quiero que veamos 3 cosas, que es aprender a atacar, conocer al enemigo y aprender a resistir. Y para eso quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Este no lo vamos a leer entero, ¿vale? Luego, si quieres, en tu casa puedes leer la historia, la que hemos leído antes en Samuel, que es atroz. En el siguiente capítulo se ven las consecuencias de todo eso. Pues tú dices, bueno, ha terminado, se ha cargado al hombre y se ha casado. No, eso trae una de consecuencias malas que hasta el día de hoy quedan marcadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y ahora quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, que la voy a leer también en la traducción al lenguaje actual. Después de esto, dice el versículo 1, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le avisaron, diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. Esto es tipicazo.
Cuando empiezan a venir los peligros, las cosas malas, Dios, ¿no? Ahí nos acordamos. Dice, Josafat lleno de miedo, versículo 3, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso en pie frente al patio nuevo que está a la entrada del templo de Dios y oró así. Dios de nuestros antepasados, bueno, ahí empieza a orar, hace una oración larga y quiero ir al versículo 12, dice, Dios nuestro, castígalos porque nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Versículo 15. De pronto el Espíritu de Dios le dijo este mensaje a Jahaziel. Bueno, ¿quién dijo? Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén. Escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Sis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen. Más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Versículo 20, al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y dijo, escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien y nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Gloria a Dios. Dice, fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Y así fue como cayeron derrotados. Esta historia es una gozada, ¿no? Nos olvidamos del de Samuel y nos quedamos con esta, ¿no? Aquí estamos viendo un periodo de guerra. Aquí estamos viendo un enfrentamiento real. Sin embargo, estamos diciendo, oye, mañana vamos a salir a pelear, a todos los que estamos aquí. Mañana vamos a salir a pelear contra los moabitas y los amonitas y tal. Y uno dice, yo no tengo ni la espada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces no hace falta una formación militar. ¿Tú ves algo militar bien hecho en esa historia? Oye, vamos a luchar. Venga, pues voy a poner a los que cantan delante. No, no tiene sentido. Pero Dios no está queriendo que peleemos a nuestra manera, ni con las maneras lógicas. Dios está queriendo que peleemos a la manera de Dios. Y aunque nosotros no tengamos la capacidad, ni tengamos la manera de saber cómo hacerlo, Dios pelea por nosotros. Ahora, Dios hizo esa victoria, pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Salir al encuentro. Ellos marcharon como si se fueran a matar vivos. Pero ellos avanzaron. No se podían quedar ociosos, no podían decir, Señor, haz algo, yo me quedo en casa. No, todos tenemos algo que hacer aunque no sepamos hacerlo. Entonces el punto número 1 es que sepas que esta guerra te implica a ti. Y el punto número 2 es que sepas que no es solo que te va a afectar, es que tienes que ser parte activa de esa marcha. Tienes que salir a batallar con fe, tienes que salir a batallar preparado, tienes que salir a batallar unido y con la cobertura de la iglesia. Amén. Entonces en esta historia vemos algo que a mí me produce un montón de alegría, ¿verdad? Porque ves cómo Dios pelea con ellos y se pelean entre ellos y al final acaba. ¿Y sabes qué? Eso me produce una alegría tremenda. ¿Qué pasa? Que ya está escrito y el enemigo también sabe leer. Y cuando se produce el efecto contrario, de que en medio de una guerra la confusión la trae la iglesia, y entre los mismos de la iglesia se van peleando,
eso no produce ninguna alegría. Porque es el mismo principio, es la misma guerra espiritual, pero hemos confundido el bando. Entonces lo primero que necesitamos aprender cuando sabemos que tenemos que salir a la guerra es aprender a atacar. Porque si nosotros no sabemos atacar, aunque tengamos la mejor de las intenciones, voy a coger la espada que no sé manejarla y empezar a pegar espadazos así y al único que le voy a hacer daño es al que está al lado mía, cuando el enemigo lo tengo al frente. Entonces lo primero que nosotros necesitamos saber es que vamos juntos hacia la misma tierra prometida. Que el enemigo son los gigantes, no somos nosotros. La semana pasada veíamos, ¿no?, que el enemigo quiere hurtar, que es robar sin que te des cuenta, quiere matar y quiere destruir. Y Jesús quiere que tengamos vida en abundancia. Entonces el enemigo es sutil. Cuando dice hurtar es porque no te roba con una pistola en la cabeza. Te lo quita sin que te des cuenta. Él te mete pensamientos en la cabeza sin que te des cuenta. Él mete un poquito de leña por el medio para que sin darte cuenta empiece a arder, ¿no? Y esa es la manera, porque le gustó tanto como Dios hizo esa batalla que dice, esta me la apunto y la voy a usar yo también. Y la mejor victoria que tiene el enemigo es cuando consigue que una iglesia se peleen entre ellos. Es cuando consigue que confundan quién es el enemigo y hacia dónde se está atacando. ¿Se entiende el punto? Entonces, el primero que relaciona al segundo, hay que conocer al enemigo. Primero yo tengo que saber hacia dónde tengo que dirigir los ataques. Y luego tengo que saber por qué pasa lo que estábamos orando esta mañana, ¿no? ¿Por qué muchas veces confundimos el foco? ¿Por qué muchas veces no estamos entendiendo bien la situación? La semana pasada decíamos que la palabra es lo que nos trae claridad, ¿verdad? Y yo quiero preguntar desde la semana pasada hasta esta, ¿cómo ha ido tu lectura de la palabra? No quiero que me responda, ¿no? Pero hay algunos que no han llegado a 7 capítulos en toda la semana, ni a un capítulo por día. Entonces, este es el punto, que si nosotros entendemos que estamos en guerra, no nos podemos quedar letargados, no nos podemos quedar al margen y no nos podemos permitir el lujo de salir a la guerra sin saber cómo. Porque cuando yo aprenda a atacar, cuando yo aprenda cómo el enemigo quiere atacarnos y cuando yo aprenda también a resistir, que es lo que veíamos la semana pasada, entonces será una guerra efectiva. Y mientras voy aprendiendo, Dios va a respaldar. Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que salir. Todos. El que se queda atrás es el que más peligro sufre. Entonces, con esta palabra, ¿qué es lo que quiero decirte? Quiero decirte que el lugar para aprender, en este punto número 2, el lugar para aprender cómo hacer esa batalla, el lugar de formación espiritual, es la base. Es aquí. Tú tienes las instrucciones en tu casa. Las puedes leer solo. Pero en tu casa no puedes aprender cómo trabajar en equipo en esta guerra. Porque eso necesitas al compañero, eso necesitas coordinación, eso necesitas comunicación, eso necesitas un montón de cosas que se trabajan estando en compañía, que se trabajan estando en unidad. Y se consigue a cabezazo, también te lo digo. Vamos a fallar muchas veces, pero Dios no está mirando los fallos que vayamos a cometer. Está mirando el aprendizaje. Estamos aprendiendo en este camino porque la guerra sigue ahí, el enemigo sigue ahí, la tierra prometida sigue ahí y tenemos que salir a por ella. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta guerra, no? Hemos vivido un tiempo, hace unas 2 semanas aproximadamente, que hemos disfrutado mucho, que ha sido una auténtica guerra también, ha pasado de todo, ¿no? Tú cuando empiezas a ver que todo deja de funcionar de repente y sin motivo, que te salte la alarma que algo espiritual hay, ¿no? Y en esta semana de campaña evangelística que ha estado Óscar por aquí, ha sido una auténtica guerra en todos los sentidos. Ha pasado un montón de cosas que luego de repente milagrosamente se han solucionado y tú dices, qué casualidad, ¿no? Que es durante el tiempo de la guerra. Pero ¿sabes qué pasa? Que en medio de un periodo de guerra no hay un contador de cuántas cosas tú haces. No, yo es que he matado a 3 soldados. Ya, pero seguimos en guerra. No, yo es que he salido 2 días a batallar y me he quedado otros 2 días en mi casa. Pero estamos en guerra. Urías ni borracho se iba a la casa, ¿no? Es tremendo. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos como iglesia en un periodo de guerra,
ahí es donde nosotros tenemos que decidir cómo vamos a afrontar esa guerra. Y realmente todo lo que no sea salir al encuentro, marchar, ir a la brecha, ir a la frontera, salir a la guerra, todo lo que no sea eso va produciendo consecuencias malas en nosotros. Yo te lo digo por experiencia, vuelvo a repetir, no es un mensaje para que te quedes atrás, es para animarte a que vayas adelante. Pero es una realidad que pasa y es necesario que lo sepamos. Es necesario que entendamos este punto. Entonces, cuando estamos en medio de un periodo de guerra como el que quizás vivimos hace poco, ahí se mostró un montón de inexperiencia, ¿no? Yo tuve 1000 fallos y a día de hoy algunos todavía siguen votando, que todavía no se han arreglado, ¿no? Bueno, porque es verdad que es la primera vez que lo hago, es verdad que no sé hacerlo, es verdad que, bueno, me han explicado ciertas cosas y hay otras que han salido sobre la marcha y no sabía. Muy bien, no pasa nada, Dios no me llamó porque yo fuera un buen soldado. Dios me llamó porque quería implicarme en esa guerra. Y con toda mi inexperiencia, el Señor se glorificó. Y yo no sé cómo fue tu proceso en esa guerra, pero sí sé que el Señor se glorificó porque todos lo vimos, ¿no? Entonces lo que quiero decirte es que esa campaña evangelística terminó, pero la guerra no. En esta guerra vamos persiguiendo esa tierra prometida y entre muchas cosas de las que podamos buscar, una de las cosas que queremos es el avivamiento. Una de las cosas que queremos es que Málaga entera conozca del Señor. Una de las cosas que queremos es que la iglesia sea transformada, sea renovada, sea despertada. ¿Verdad que sí? Pero esa revolución primeramente tiene que pasar aquí. Porque estamos hablando de que la guerra es espiritual. Entonces tiene que haber una transformación interna para que esa revolución suceda, para que esa guerra suceda. Cuando nosotros nos disponemos a vencer nuestros propios enemigos, nuestros propios gigantes, y nos unimos a los que están cerca para luchar por los gigantes comunes, entonces vamos a ver las cosas. Y no porque seamos buenos soldados, sino porque estamos haciendo las cosas correctas en el tiempo correcto. Y es así. No tiene más magia. Es hacer las cosas correctas en el tiempo correcto. Y del mismo modo que si nosotros quizás vemos a alguien que vaya en el metro con la mochila abierta, o que vemos a alguien que se va a pegar un paseo turístico por la frontera y lo vamos a parar en el acto, ¿verdad? Por ese amor por las personas. El mismo amor tenemos que tener en el sentido espiritual. Y decirle, oye, estamos en tiempo de guerra. Yo entiendo la lógica, las situaciones, lo entiendo todo, pero estamos en tiempo de guerra. Y es necesario que tú te unas a la guerra. Es necesario que tú puedas estar protegido, puedas unirte a la base, puedas aprender a atacar, puedas conocer cómo el enemigo quiere atacarte y puedas aprender a resistir. ¿Por qué? Porque si resistimos al diablo, huirá de nosotros, ¿verdad? Y el mayor objetivo que queremos con todo esto es ese amor. En tiempo de guerra, lo que más estamos buscando es el amor. Es el amar a las personas. Es el amarnos entre nosotros. No estamos aquí para decir los fallos que hemos tenido. Los fallos se dicen para aprender. Pero aquí estamos para amarnos. Aquí estamos para impulsarnos y para avanzar en esta guerra que es común a todos nosotros. Amén. Entonces, en medio de esto, si lo que queremos es que conozcan la gente al Señor, yo quiero que me acompañes a Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Ustedes quieren que la gente conozca a Dios? Pues dice el versículo 35, si se aman de verdad los unos a los otros, entonces sabrán que ustedes son mis seguidores, que ustedes son mis discípulos. No está diciendo si haces una super campaña evangelística, no está diciendo que le leas la Biblia entera, está diciendo que amémonos unos a otros y eso va a mostrar que somos discípulos del Padre. Entonces en esta guerra, la mayor de las herramientas es el amor. En esta guerra lo que trae claridad para saber a dónde ir es la palabra, pero el motor es el amor. El que va a conseguir la victoria es el amor. Entonces no quiero con esta guerra que tú pienses en todos los aspectos bélicos o en todo lo que haya pasado en este último tiempo. Yo quiero que pienses cómo podría ser la guerra de aquí en adelante, porque la guerra sigue activa si nosotros tenemos en cuenta estos dos puntos. Si sabemos que estamos en guerra, si no nos quedamos ociosos y si aprendemos a pelear en equipo, si aprendemos a pelear en el bando correcto. ¿Te digo yo lo que sucede? Que se entra en la tierra prometida, que se posee la herencia, que se recibe lo que Dios está llamándonos a pelear. Y en el momento en el que se reciba vamos a vivir un montón de bendiciones y vamos a seguir teniendo que mejorar, cambiar, mirar, avanzar, crecer.
van a pasar una serie de cosas. Y yo estoy expectante por ese tiempo que viene. Pero para pasar de aquí a aquí hay que hacer una guerra. En esa guerra estamos todos. Todos estamos en el mismo barco. ¿Qué vas a hacer tú en esta guerra? Y eso no quiero que me lo digas a mí, quiero que te pongas en pie y que podamos aprovechar este tiempo para orar y para que podamos analizar estos puntos, ¿no? La guerra que se está librando es del cielo contra el infierno y el campo de batalla está aquí. Aquí es donde suceden las peleas. Entonces nosotros tenemos que saber salir a pelear, ¿no? Tenemos que saber que estamos en guerra. Y tenemos que saber cómo el enemigo se quiere colar en todo esto, ¿no? Porque no le vamos a dejar. En el nombre de Jesús no le vamos a dejar. La semana pasada el Señor nos dijo que estábamos en guerra. Y yo no quería darte una información nueva, porque nada de lo que he dicho es nuevo. Simplemente te transmito mi preocupación. Porque sé que los tiempos de guerra tienen sus cosas. No sé si alguna buena, seguramente la recompensa, ¿no? Pero sí sé que tiene sus cosas malas. Y en medio de este tiempo, que quizás es más duro, quizás es más exigente, quizás requiere más compromiso, y le puedes quitar todos los quizás, en medio de este tiempo hace falta que sepamos que estamos en guerra. Y decirle al Señor, Señor, yo voy. Yo no sé cómo. No tengo formación, de la Biblia conozco la mitad, lo que quiera. Pero yo voy. Yo me pongo contigo. Y como no sé utilizar la espada, voy a necesitar que tú confundas al enemigo o lo que sea. Pero quiero que cuentes conmigo. Y si tú quieres decir...